Pablo Matar, el abogado previsional, ya está con nosotros porque siempre hay algún tema interesante y hemos tenido de verdad varias consultas después de su paso por el estudio para aclararnos algunas cosas que tienen que ver con jubilaciones, con pensiones. Y puntualmente hoy la consulta era saber aquellas jubilaciones que están alcanzadas por el impuesto a las ganancias. ¿Es correcto? ¿Es constitucional? ¿Desde qué monto afectan y cuánto le restan a una jubilación? Porque a veces por sí, qué sé yo, 100 pesos... Pero implica mucho, ¿no? Un jubilado. Claro, le muerde gran parte de la jubilación a aquellos que tienen una jubilación. Bueno, buen día primero. Buen día, Juan. Gracias por invitarme al programa toda la semana. La verdad que, bueno, siempre agradecido. Así que, bueno, Gustavo, Laura. Bueno, tu pregunta en relación al impuesto a las ganancias es un tema que genera mucho debate. Sí. No solamente en la jubilado, también al trabajador. Claro. Si nos acordamos en el año 1999, la tablita de Machinea, que empezaron a tributar el impuesto a las ganancias, los de cuarta categoría, que estaban los trabajadores. Bueno, están los jubilados que tributan el impuesto a las ganancias. Bueno, se discute mucho, vamos a hablar del caso de jubilaciones. Primero, vamos por el principio. Yo siempre digo, ¿la jubilación es una ganancia? Claro, esa es la pregunta. La gran pregunta que siempre se hace. Porque ya lo han venido sosteniendo los mismos trabajadores. Exacto. O sea, los sueldos, los salarios son ganancias. Exacto. Imagínate si las jubilaciones son ganancias. Es irrisorio, ¿no? Bueno. ¿Y quién determina eso? ¿Quién determina? La ley. La ley, hay una ley que es la ley de impuesto a las ganancias que te dice, pero saquemos de lado a los trabajadores, hay mucha doctrina, una dice, y es un tema más impositivo, unos dicen que los sueldos es ganancia, otros dicen que no. Sí, en los trabajadores activos. Ahora, entre los pasivos. Los jubilados no es una ganancia. De hecho, a mí siempre me gusta resaltar la palabra jubilación. ¿Sabes lo que significa? O la etimología deriva del latín. Jubileo, claro. De júbilo, que significa grito de alegría. Júbilo, claro. Vos te jubilás para tener un grito de alegría. En este caso, el grito de alegría cambiarle el nombre a la jubilación. Claro, tendría que ser cuando viene el una angustiación. A veces un grito de angustia, ¿viste? La mayoría están tan angustiados. Así que, pero bueno, hay desde el año 2019, y esta es la parte importante, ya que me has hecho la pregunta, y creo que le tiene que quedar muy claro a las personas, a la gente. Se declaró la Corte el primer fallo de la Corte Suprema fue en el año 2019, el fallo señero o el leading case, dicho en inglés, que por ahí no me gusta mucho decirlo así, pero bueno. Pero marca fallo García María Isabel. Ese fallo, una jubilada que tributaba el impuesto a las ganancias, les retenían cerca del 30% de su jubilación, era una barbaridad. Analiza y dice la Corte, me pongo un poco más técnico, dice la Corte, miren, dice, a los jubilados la sola capacidad contributiva es solamente analizar cuánto gana, no puede ser el hecho imponible para cobrar el impuesto a las ganancias. Al jubilado hay que analizarlo íntegramente. Y esta persona estaba muy enferma y necesitaba, por su enfermedad, decía que no quería, o sea, pidió la inconstitucionalidad. Le afectaba ese 30% que le Claro, y pidió la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias. Entonces dice, miren, en este caso, que ella tiene condición de vulnerabilidad, si pagan impuesto a las ganancias, vulnera el artículo 43 de la Constitución Nacional, que es como un versito, la igualdad de oportunidades y trato. Igualdad real de oportunidades y trato. Y lo declara inconstitucional. Entonces le dice al ARCA hoy, en la firma en aquel momento, devuelva el impuesto a las ganancias, y al ANSES, porque el ANSES es el órgano que retiene, ¿no? Entonces, ese fue el fallo que abrió la puerta. A partir de ahí, innumerables reclamos, innumerables fallos de declaración de inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias, hasta que en el mismo año, eso fue en mayo más o menos, a fines del 2019, sale un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social y dice, mire, dice, acá ya no hay que analizar a los jubilados si tienen vulnerabilidad. Si tienen vulnerabilidad o no. La jubilación no es una ganancia. Listo. Es una retribución para que puedan pasar su pasividad. Entonces, dice, es inconstitucional para todo aquel jubilado que lo pida, digamos. Acuérdense,
como ya lo hemos dicho otras veces, si yo no pido en forma individual porque me afecta a mí mi derecho, la inconstitucionalidad me lo van a seguir cobrando. O sea, hay que hacer el reclamo. Hay que hacer el reclamo, eso es hay que hacer el reclamo, hay que hacer el reclamo. Entonces, o sea, no se queden con que les retengan y bueno, podemos revertir esa situación, ¿no? Entonces tenemos el fallo García María Isabel. Acuérdense que todo esto es jurisprudencial porque la ley dice, miren, el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, los jubilados y los pensionados pagan. Así de cortito, o sea que te lo van a cobrar. Entonces, ¿cómo haces para revertir? Vas a la justicia y la justicia dice es inconstitucional. ¿Y eso se demora mucho, Pablo? Bueno, Laura, es importante tu pregunta. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia desde la Corte y acá en San Juan también dice que no hace falta hacer el reclamo administrativo previo, que lleva mucho tiempo. Que directamente el ANSES, esperar que el ANSES te diga que no, que sí lo tenés que pagar y recién empezar el trámite judicial. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que habilitó también la jurisprudencia? A reclamarlo por vía de amparo judicial, que es directamente hacer la demanda y decirle, mire, no me descuenten el impuesto a las ganancias. Claro. Y entonces también está zanjada con mucha jurisprudencia el cómo uno reclama. ¿Y cómo reclamas? Tenés que ir, siempre digo, al abogado que hace derecho previsional, me ven a mí, a cualquiera, si miren, yo verifico en mi recibo de sueldo que me están de jubilación o de haber, me están descontando el impuesto a las ganancias. Con ese solo hecho... No corresponde porque... No corresponde. Muchos ya deben estar revisando sus recibos de jubilación. Y es inconstitucional. Para recordar un poco de la charla, bueno, hubieron muchas consultas después de la charla de la inaplicabilidad del tope del artículo 9, el haber máximo, que está también muy relacionado porque son descuentos. En aquel momento yo hablé de que las leyes especiales o los jubilados especiales, estamos hablando de los docentes universitarios, docentes provinciales, ellos era inaplicable el tope porque son leyes que no están bajo el régimen general. En este caso, de impuesto a las ganancias, no es que no sea inaplicable, es inconstitucional, va para todos y se declara la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias. Entonces, reclámenlo, porque además yo cuando reclamo, no solamente que me cuido a mí mismo siempre, digo eso, y velo por mi derecho, la prescripción de la impositiva, que lo regula la Ley de Procedimiento Tributario de la Nación, son 5 años, a diferencia de la prescripción previsional, que son 2. O sea que yo si reclamo hoy, cobro todas las retenciones que me han hecho durante 5 años para atrás. Bueno, ahí te juntás con un... recordemos además quiénes son, o cuál es la base de impuesto a las ganancias, los que empiezan a tributar. La base, acuérdense que se actualiza todos los meses por un índice, lo actualiza el gobierno y lo publica la AFIP, perdón, en el caso de ganancias es cada 6 meses la actualización, de enero a junio tenemos ya la nueva tabla, es a partir de 1.520.000 pesos ya me retienen impuesto a las ganancias. A ver, 1.529.000, lo digo exacto, perdón, 371,67. Yo cobro 1.520.000 pesos, no me retienen nada. Pero con 1.520.371,67 me retienen un monto fijo de 76.000 pesos y la diferencia entre el 1.500.000 a lo que yo cobro, un 9%. Les doy un ejemplo para que lo entiendan. Yo cobro 2 millones, entonces pago lo fijo, los 76.000 pesos, y del 1.520.000 a los 2 millones hay 480.000 pesos. Sobre 480.000 pesos, un 9% más. Y así tenés en la escala, va creciendo cada 1,5 millones, de 1,5 millones pasa a 3 millones, de 3 millones pasa a 4,5 millones, de 4 millones a 6 millones, bueno, y así sucesivamente. Pero las dos primeras, que por ahí son las más frecuentes, porque son montos altos, ¿no? Estamos hablando de jubilaciones que... Sí, jubilaciones altas. Recordemos que la mínima está en... La mínima, que es el 80% claro. de... No es la mínima, pero hay mucha gente que sí, que tiene una jubilación importante. Importantes, claro. Depende de su desempeño, ¿no? ¿Ha pasado de algún descuento incorrecto que se haya percibido?
Y siempre es incorrecto. Digo, para los que están aquellos revisando en este momento, puede pasar. Su recibo. Claro, a mí no me ha llegado algo numéricamente incorrecto, o si hay algún descuento, uno reclama en el ANSES, pero no es por impuesto a las ganancias, tal vez. alguna... ¿Sigue por ahí esto que empezó en algún momento de códigos que aparecían con descuentos de seguro? Claro, a eso me refería. Claro. Eso se cortó hace un tiempo atrás, creo que en la época de Macri, si yo mal no recuerdo. Yo relaciono mucho por ahí los periodos de los presidentes porque me ayuda a recordar, no por otra cosa. Creo que, porque el jubilado, ¿qué pasaba? Pedían préstamos, entonces ibas por la calle, te entrabas a una casa de préstamo y te hacían socio de una mutual para darte el préstamo. Es que eso sucede. Ya quedabas ahí. Cancelabas eso ya el préstamo. No sucede. No sucede porque creo que le dieron de baja todo y obligaron a reempadronar las mutuales. Claro, aparecían eso. Por eso mi pregunta era si todavía seguían apareciendo estos descuentos que muchos se preguntaban y qué pasó acá. Sí, claro. Lo recomendable es siempre igual revisar la porque tirilla, si hay algún descuento de algo que no, ¿esto de qué? Se reclama. O se hace una consulta, claro. Exactamente. Pero bueno. Seguros de vida, recuerdo que aparecían también. Seguros de vida, bueno, eso deben ser, por ahí pasaban con los seguros hasta de cajero, que iban y apretaban el botón del seguro de robo en cajero automático. Puede servir para Buenos Aires, pero acá robos en cajero cuando va saliendo es medio... No, era una locura. Puede pasar, no veo que me acuerdo, claro. Pero bueno, revisen, fíjense y reclamen. Yo siempre digo, reclamen. La jubilación tiene que llegar en algún punto a ser un júbilo, que el jubilado esté tranquilo, que duerma tranquilo. Esperemos que alguna vez en este país sea eso, ¿no? Sean reconocidos. Exactamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, gracias por venir, por todo y bueno, a disposición, como digo siempre.